¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Mucho gusto, soy el Padre José Pre Martínez, sacerdote eudista, y con gran alegría te acompaño en la meditación de esta palabra. Hoy, cuarto domingo del tiempo de la Pascua. Y el evangelio que nos propone la iglesia es el evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 27 al 30. Vamos a escuchar su palabra y vamos a clamar al Espíritu Santo que nos guíe y nos ilumine. Del evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarla de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Hemos escuchado el Evangelio de San Juan y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos los ilumine y que este Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a reconocer la fuerza de esta palabra que tiene en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, ven, llena nuestros corazones, ven, Espíritu de Dios, guíanos. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Haz que esta palabra se haga vida en todo aquel que la escucha. Amén. Hermanos y hermanas, estamos en este cuarto domingo de Pascua y tradicionalmente la iglesia nos invita a escuchar el Evangelio de Juan capítulo 10, que es todo extenso y que lo divide en los 3 ciclos para que comprendamos la imagen y la figura de Jesús como buen pastor. En el Evangelio de hoy, aunque son 3 versículos, de manera muy corto, nos da muchas ideas para poder comprender la imagen del buen pastor. Una de las primeras imágenes o idea que tomo de este texto es aquella con la que comienza: mis ovejas escuchan mi voz. Cuando Jesús habla de que escuchan la voz, nos recuerda que Él nos da su palabra, y esa palabra es, como dice el salmista, es luz que ilumina nuestros pasos. ¿Por qué es necesario escuchar la voz del pastor? Porque en un mundo en el que la vida se puede convertir en un laberinto, esa voz nos ayuda para ir saliendo adelante. Ojo, no es mentira, la vida es un laberinto. Y en ese laberinto de la vida nos podemos perder. Por eso es importante que sepamos escuchar la voz de Dios. Y algo es porque en un mundo en que hay tantas voces hablándonos, en un mundo donde hay voces que nos prometen falsa felicidad, tú entras a las redes sociales y encuentras muchas voces prometiéndonos felicidad. En un mundo donde hay tantas voces que nos siembran miedos, hoy por hoy me aterra escuchar y ver tantos predicadores que con una voz siembran desesperanza y miedo. Oiga, ¿cuál es la voz que tenemos que escuchar? Y es la voz del pastor, la voz de Jesús, a través de su palabra. Esa palabra que nos guía, esa palabra que nos salva, esa palabra que nos ayuda a encontrar salidas. Y cuidado, porque hoy hay muchas ovejas que por no escuchar su palabra se terminan perdiendo. Y no me refiero a la oveja negra, no. Hay muchas ovejas blancas que están perdidas porque no hemos escuchado la voz. No hemos escuchado su voz. No te confundas ante las voces del mundo. Aprende a escuchar la voz de Jesús en medio de la oración, en medio de los sacramentos, en medio de la Eucaristía, en medio de aquella conciencia que te dice: haz el bien. Esa es la voz del pastor que nos invita a que lo escuchemos por medio de su palabra que nos da. Lo segundo, yo las conozco, y nos señala que ese pastor conoce cada una de sus ovejas. ¿Y por qué Jesús nos conoce? Porque, ojo, somos hechura de sus manos. Y aquel que nos ha creado nos conoce.
y nos conoce bien, nos conoce mejor que nosotros mismos. Nos conoce tan íntimamente, tan interior, como dice el salmista también. Señor, tú me conoces, tú sondeas, tú sabes cuál es mi camino, tú conoces mis pensamientos, conoces la palabra antes de que la diga. Jesús nos conoce. Y lo más importante aquí es cuidado con usar caretas y apariencias. Ante Él no nos podemos acercar con una careta. Ante Él tenemos que ser nosotros, porque nos conoce bien. Hoy por hoy hay mucha gente que vive de apariencias, aparentando lo que no son, queriendo ocultar, queriendo, sin duda alguna, a veces esconderse. Y usan poses y usan situaciones. Y más en el mundo eclesial en que nos movemos, dentro de la iglesia, hay muchas poses en las que no somos nosotros mismos. Y ocultamos. Y nos ocultamos detrás de una máscara, y nos ocultamos detrás de una apariencia, y nos ocultamos detrás de situaciones que nos dan más seguridad. Y ante Jesús no podemos escondernos. No podemos escondernos. Porque no es un conocimiento superficial que Él tiene de nosotros. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras heridas, Él conoce nuestros miedos. Y porque nos conoce, nos guía. Y más aún, nos conoce porque nos ama. Uno no ama lo que no conoce. Y Jesús nos ama y nos conoce. Y nos conoce no para juzgarnos, no para condenarnos. Nos conoce para amarnos, para guiarnos. Jesús conoce quién eres tú, quién soy yo. Lo tercero, dice la palabra, ellas me siguen. Claro, cuando uno vive una relación de escucha, de amor con el maestro, con el pastor, uno la sigue. Y no es simplemente un seguir porque lo admiro o por respeto. No es una emoción pasajera seguir a Jesús. Seguir a Jesús es un camino de vida. Es una escuela de santidad, como diría San Juan Eudes. Es construir una experiencia de vida con Él. Cuando uno camina tras sus pasos, aprende a amar como Él. Aprende a perdonar como Él. Aprende a confiar como Él confía. Esa es la escuela de vida que hacemos con el Maestro. Qué hermoso. Lo cuarto, me encanta, yo les doy la vida eterna. Y no una vida al terminar esta vida. No, es una promesa asombrosa. Jesús ya nos quiere dar vida. Sí, en un mundo en que todo es frágil y pasajero, Él nos quiere dar vida perdurable, vida para siempre. Nos quiere dar algo que sea para siempre, una comunión con Él y con el Padre, y no cualquier comunión. Es una comunión de amor, es una unidad que nos invita a vivir. Qué hermoso lo que Jesús como pastor nos quiere ofrecer. Y nos quiere dar vida en un mundo en que cada día se siembran sombras de muerte, a veces las noticias, todo es desesperanza, todo es muerte, todo es oscuridad. Él nos da la luz, Él nos da la vida. Una vida para siempre, no una vida pasajera. No. Lo quinto, ante el miedo que a veces vivimos. Hay mucha gente que a veces, padre, que yo tengo miedo porque me hicieron brujería o porque me echaron este hechizo, o le tengo miedo a la actitud de mi jefe, de mi superior, No tengas miedo, ¿acaso no conoces a tu pastor? ¿No conoces a Jesús? Qué promesa maravillosa y de gran esperanza que nos da y nos dice, nadie las arrebata de mis manos. Qué bonito. Nadie las arrebatará de mis manos. ¿Y por qué? Porque Jesús nos cuida. Es el pastor que cuida tu vida. No tengas miedo. Porque tú tienes a alguien que te cuida, alguien que te sana, alguien que te protege. Dice, nadie puede arrebatarla de las manos del Padre. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Nada ni nadie nos puede separar de su amor. No tengas miedo. Yo quiero que hoy reconozca que tienes un pastor que te cuida. Dice el Salmo 22, aunque pase por cañadas oscuras, nada temeré. Tu vara y tu callado me sostienen, me cuidan.
Él protege nuestra vida. Es un Dios, es un pastor que cuida nuestra vida. Es un pastor que está allí. Y además es un pastor que sana. Porque recordemos que en otro pasaje dice que cuando la oveja está herida, cuando la oveja ha sido, esa oveja llega a él la unge con aceite, venda su herida, la coloca sobre sus hombros. Esa bella imagen de Jesús, el pastor que tenemos, y la lleva hasta el redil. Jesús es el pastor que nos cuida. Es un pastor que nos sana. Qué bueno que hoy no tengas miedo, sino aprendas a confiar más en ese buen pastor. Entonces son estas 5 imágenes que quiero ofrecerte en este día. Al final dice, mi Padre y yo somos uno, porque Jesús nos invita a vivir en la unidad, a vivir en el amor. Qué bueno que hoy, queridos hermanos, este evangelio sea una llamada a confiar en el buen pastor, a saber reconocer la voz del pastor que nos habla, del pastor que es divino, que es bueno, que es bello, en medio del ruido del mundo. A no temer cuando el camino se hace oscuro, porque Él nos lleva en sus hombros. Hoy pidamos la gracia de saber escuchar, que no se endurezca nuestro corazón. Que podamos decir como Pedro en el capítulo 6 que escuchábamos ayer: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes esa palabra que llena mi vida, esa palabra que me fortalece. Jesús no usa una palabra de grito, no grita, pero sí llena. Jesús no impone, sino que es una palabra que perdura. Hoy, cuando celebramos este día del Buen Pastor, también muchas comunidades felicitan a sus pastores. También muchas le llevan regalitos. Y recordar a todos los pastores que estamos guiando en las comunidades, más aún en los lugares donde estamos más difíciles. Oren por los pastores. Miren, hay 2 cosas. Pastores cuiden a sus ovejas y ovejas cuiden a sus pastores. Oren por nosotros, ayúdenos para que podamos cuidar el rebaño que no es nuestro, porque ninguna oveja es nuestra. Dice Jesús en el Evangelio al inicio: mis ovejas son ovejas de Él, y yo tengo que cuidar a las ovejas porque Él me pedirá cuenta de las ovejas del rebaño. Oren por mí, para que yo pueda cuidarlas, para que yo pueda hacer un buen trabajo, para ser un buen pastor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todos los buenos pastores que están en los hogares, en los trabajos, en nuestras cuadras, en nuestras iglesias. Recemos porque Jesús, buen pastor, siga cuidando a todo este rebaño. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí y yo rezo por ti.